Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Maritza, muy buenos días, saludo para usted y también un feliz martes para todas las personas que ya están conectadas con la información por los 91.9 FM de Javeriana Estéreo y también a quienes nos acompañan a través del canal Claro 458 y en nuestras redes sociales. Empezamos hablando del tema relacionado con el petróleo porque tres importantes firmas, casas de bolsa, elevaron sus previsiones sobre los precios del petróleo ya que el conflicto con Irán interrumpe el flujo a través del estrecho de Hormuz y esto agrava ya la frágil situación del suministro mundial y también impulsa al alza los precios del crudo. La firma suiza UBS afirmó que los mercados de crudo están en vilo debido a las severas restricciones en el tráfico de buques cisterna. Abro comillas, el escaso progreso para desbloquear el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo ha contribuido al alza de los precios del crudo, declaró el estratega John Gordon en un informe con el Brent cotizando a los $102 el barril al momento de redactar este informe este martes. Además, la firma ahora prevé que el Brent alcance los $90 por barril a finales del mes de junio, antes de descender a $85 a finales de septiembre y en diciembre de 2026 a $80, según la información que se ha dado a conocer por parte de esta firma, que espera que estos $80 se alcancen a finales del mes de marzo de 2027. Es decir, volver a los niveles que se tenían antes de esta guerra va a tomar varios meses, según se está advirtiendo por esta casa de bolsa. En general, abro comillas, creemos que la tendencia alcista de los precios del petróleo se inclina ahora aún más, afirmó el analista, citando el empeoramiento de las interrupciones en el suministro y también la limitada capacidad de reserva. En otra nota, Barclays también elevó sus previsiones sobre el precio del petróleo, argumentando que este conflicto está acelerando una tendencia alcista que ya estaba en marcha. El banco aumentó su previsión para el Brent en 2026 a $84 por barril y ahora espera que los precios se normalicen a un nivel superior al anterior al conflicto, es decir, más cerca de los $80 por barril a largo plazo, que de los $70 que se tenían previstos antes de esta guerra, que recordamos ya completa más de 13 días en Irán y que está afectando el suministro a nivel mundial. Especialmente la atención se concentra en el estrecho de Hormuz, este punto clave en Medio Oriente donde pasa el transporte de por lo menos el 15-20% del petróleo a nivel mundial, y allí es entonces donde se concentra la mayor dificultad por los bloqueos que está liderando Irán en este punto del mundo. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. A propósito de esto, vamos a conocer cómo se están comportando los mercados en las últimas horas y empecemos con Asia, donde puede haber ya medidas de política monetaria. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Y aquí empezamos hablando ya, a pesar de que será en abril, pero se empieza a hablar de las medidas que podría tomar el Banco de Japón con el gobernador al frente, Ueda, quien comparece ante el Parlamento, y se espera que mantenga las tasas de interés en el 0,75% en esta reunión, que esa sí es ya pronto. Estamos hablando desde mañana hasta el 19 de marzo, y esto mientras los mercados buscan señales sobre un posible endurecimiento monetario y también compras de bonos. El nivel actual de las tasas se produce tras la subida de diciembre de 2025, que elevó los costos de endeudamiento a su nivel más alto en aproximadamente 3 décadas. En la rueda de prensa del gobernador Kazuo Ueda se esperan señales sobre el momento en el que se daría esa próxima subida o posible subida de tipos de interés. Por lo pronto será este 19 de marzo, pasado mañana, cuando ya se tenga una decisión por parte del Banco Central de Japón, pero lo que se ha por ahora pronosticado en el mercado es que van a mantener las tasas en el 0,75%. Frente a esto, la bolsa de Tokio cerró con altibajos.
ante la comparecencia del gobernador del Banco de Japón. Estamos hablando que este indicador que agrupa los 225 títulos más representativos de la Bolsa de Tokio tuvo una baja del 0,9%, encadenando así la cuarta sesión consecutiva en rojo, pese a que comenzó la jornada con subidas, pero nuevamente cerró con caída. El Topix, que es el índice más amplio que incluye a las firmas de mayor capitalización, subió un 0,45%. El gigante de tecnología de telecomunicaciones y de inversión SoftBank, que recordemos ha apostado fuertemente por la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial y con unas importantes inversiones en OpenAI, que es el creador de ChatGPT, bajó en este caso 1,8%. Sin embargo, las navieras japonesas cerraron la sesión al alza con una expectativa por la situación de Hormuz que lleve este aumento de los precios de el transporte de mercancías. Todo se concentra entonces en lo que pasa en Medio Oriente. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó este martes un 0,85%, mientras que el parque de Shenzhen baja 1,87%. El Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró hoy con una ganancia del 0,13%, siguiendo el alza que se registró durante este inicio de semana y al cierre de este lunes en Wall Street. El índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, hablamos del Hang Seng China Enterprises, subió un 0,12%, mientras que el Kospi, que es el principal índice de la bolsa de Seúl, alcanzó 1,63% al alza, gracias al alivio de la sesión previa de los precios del crudo en medio de la volatilidad por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Medio Oriente. Y finalmente tenemos que el Kosdaq, que es un índice que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, redujo su porcentaje un 0,12% en esta jornada. Este era el Kospi, era el indicador que por el contrario había estado teniendo un comportamiento muy positivo, ya que no se estaba viendo tan afectado por toda esta situación que se está viviendo en Medio Oriente. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, y saludo a esta hora a Andrés Moreno, quien ya nos acompaña desde los estudios de Javeriana Stereo. Andrés es analista bursátil y trader de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Siempre está por acá los martes con nosotros en Primera Página. Andrés, muy buenos días. Estamos viendo pronunciamiento que están haciendo casas de bolsa muy importante en el mundo, planteando lo que podría significar los próximos meses y la estabilidad que le tomaría o el tiempo que le tomaría a los precios del crudo estabilizarse después de esta importante subida que han tenido y esta volatilidad que se ha presentado en los últimos meses. Ahora, hay un tema también allí importante, además del crudo, que creo que se ha dejado a un lado, y es el riesgo que hay por el suministro de agua en Medio Oriente ante las plantas salinizadoras que se encuentran en este punto. O sea, son dos temas allí clave a los que se concentra parte de la atención con este conflicto que, como lo decía, ya cumple más de 2 semanas. Buenos días, Kiara, a todo el equipo de Primera Página, a todo el equipo de Javeriana Stereo, a todos los oyentes y analistas invitados hoy para hablar de mercados y hacer análisis. Efectivamente, estos temas de Irán afectan muy duro la volatilidad del petróleo. Mira que la tendencia no necesariamente fue al alza. Si tú miras lo que ha ocurrido, el petróleo ha tenido una volatilidad que, o sea, entre $120 arriba y $69 abajo. Eso es una locura. Digamos, difícilmente uno en la historia puede encontrar una volatilidad así del petróleo. Quizás la puede encontrar por allá en la crisis 2008, quizás en la pandemia, una volatilidad de esta magnitud, pero esto que ha pasado realmente ha impactado fuertemente los precios. La buena noticia es que los precios se van nivelando alrededor de los $90, es decir, no siguieron a 120, 160. Lo segundo es que por lo menos en situaciones o en gráficos de corto plazo, yo no estoy seguro de que siga subiendo. Me parece que sí ya hubo un rechazo muy fuerte a los $120. Obviamente, aunque el conflicto no se acaba en pocos días, ya el mundo empieza a acomodarse o con sustitutos o con otras maneras de mover petróleo, teniendo en cuenta que el estrecho pues toca liberarlo muy pronto. Y ya se ve inclusive una toma de utilidades, sobre todo la semana pasada, hablando sobre una posible ya corrección del petróleo. Yo creería que el rango que vamos a tener va a ser entre $98 y $86.
Es un rango alto, es un rango que puede mostrar algo de inflación si se mantiene en esos niveles, dado los precios de la gasolina a nivel mundial en el impacto de los países. Entonces, pues obviamente nadie sabe qué va a pasar, pero para mí esos conflictos tan grandes no duran mucho tiempo. Para mí se solucionan rápidamente. El mundo obviamente ha avanzado en otras fuentes de petróleo, pero obviamente es imposible en corto plazo sustituir lo que está ocurriendo en Oriente Medio, incluyendo el agua y otra cantidad de temas que ves ahí. Yo creo que no se va a demorar mucho el conflicto, sin embargo, para que los precios del petróleo se estabilicen nuevamente lo que estaban antes a $60, sí puede pasar un tiempo importante. De ahí la importancia de lo que va a pasar esta semana con la Fed, las acciones, como vemos en Asia, quietas, sin mucha tendencia, se pueden mantener así. Yo creo que en las siguientes semanas, o para por lo menos cierre de este trimestre, debido a que un mundo con acciones alcistas, pues también es consecuente con una caída de tasas de interés, con una política monetaria bajista y realmente de tasas a la baja. Y realmente con este tema de Irán, pues creo que ningún país se atreve o ninguna economía se atreve a bajar tasas con fuerza. Es decir, los temas de inflación y de incertidumbre toca revisarlas, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo y Estados Unidos esta semana no van a mover tasas de interés, pero sí muy importante el discurso que vayan a dar sobre lo que van a hacer en el resto del año y cómo están viendo la situación de la economía a propósito de lo ocurrido en Irán. 6 de la mañana, 24 minutos allí, cautela por parte de los bancos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por ejemplo, lo que mencionaba Marixa más temprano es que sí hubo bajas por parte del Banco de Australia. Japón lo que se indica es que se va a mantener y también se espera que haya decisión del Banco Central Europeo. A propósito, nos metemos con las bolsas que están, según el mercado, sin una dirección clara, con la atención puesta en qué decisión pueda tomar el Banco Central Europeo un día después de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los inversores además mantienen una postura de cautela ante la incertidumbre y mantienen una previsión de moderar, esto que menciona Andrés, justamente las subidas de tipos ya descontadas en el tramo corto de la curva de rendimiento, esto por el lado de Europa, y ante la perspectiva también de una inflación elevada, se espera que el banco mantenga las tasas sin mayores cambios al concluir la reunión de política monetaria esta semana. Ahora, los aliados de Estados Unidos rechazaron la solicitud del presidente Donald Trump de solicitar una ayuda para poder reabrir una vía fluvial vital al sur de Irán, y los mercados bursátiles en medio de todo esto se debaten entre comportamiento mixto de números verdes y números rojos. En ese sentido, el presidente de Estados Unidos reprochó esta falta de entusiasmo con la que sus aliados han reaccionado a esta propuesta de formar una coalición militar para poder garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz, especialmente por parte de los europeos. Es el llamado que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, pero como dicen por ahí, no le han copiado muy bien en el viejo continente. Hablando de monedas, la libra esterlina retrocedió, aunque se mantuvo por encima de $1,33. El dólar contra el euro está cambiándose a 1,14. Las bolsas europeas están arrancando la jornada, o arrancaron más bien la jornada ya más temprano con cautela. La bolsa de París está a la baja un 0,9%, la de Milán un 0,7%, mientras que la de Londres está sumando un 0,12%. La bolsa de Frankfurt ganaba un 0,20% y el principal indicador de la bolsa de España, estamos hablando del IBEX 35, está subiendo un 0,70%, comportamiento que registran entonces las bolsas a esta hora. Y a las 6 de la mañana, 28 minutos, vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional que nos tienen a esta hora detalles de elecciones municipales que podrían entonces estar marcando toda la dinámica política en Francia. Vamos ahora a Europa. Tras la primera vuelta en las elecciones municipales en Francia, que dejaron importantes avances en ambos extremos del espectro político, llega el juego de las alianzas. Por un lado, los socialistas, con la izquierda radical, la Francia Insumisa, y por otro, la derecha, con Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Unos pactos que no siempre tienen lugar, lo que deja en el aire la lucha por las alcaldías de París o Marsella. Carlos Herranz.
El Partido Socialista intentará conservar las alcaldías de París y Marsella sin pactar con la izquierda radical, pero los acuerdos para ir de la mano en la segunda vuelta del próximo domingo se han multiplicado y afectan a una larga lista de ciudades como Toulouse, Limoges, Brest, Nantes o Aviñón. La Dirección General Socialista ahora renuncia a pedir aclaraciones a la Francia insumisa tras lo que calificó de comentarios antisemitas intolerables de su líder Mélenchon en un ejercicio de equilibrista con riesgos para las presidenciales del año que viene. En la joya de la corona, la alcaldía de París, Emmanuel Grégoire parte con una ventaja cómoda que pondrá a prueba el domingo ante el pacto al que ha llegado la conservadora Rachida Dati con el centro para intentar una alternancia tras 25 años de gobiernos socialistas en la capital. Marsella podría ser el gran triunfo de la extrema derecha en un duelo codo a codo con el alcalde, el también socialista Benoît Payan. Esta segunda vuelta también pondrá a prueba la llamada ola verde de alcaldes ecologistas que llegaron al poder en 2020 en medio de la crisis sanitaria. Son los casos de Lyon, Burdeos o Poitiers. La irrelevancia macronista contrasta con una implantación local sólida de los extremos. Los de Le Pen podrían consolidar y aumentar su número de alcaldías, especialmente en el sur de Francia, y los de Mélenchon, sobre todo, condicionar las victorias progresistas. 6 de la mañana, 28 minutos, y el viejo continente regresamos a nuestra región, a Latinoamérica, donde hubo un comportamiento destacado en Wall Street en la última jornada. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. El Nasdaq Composite subió un 1,2% y el Standard & Poor's alcanzó 1% al alza en esta jornada previa, impulsada sobre todo por el avance de gigantes tecnológicos. Meta subió un 3% en el premarket tras anunciar recortes de plantilla para poder financiar inteligencia artificial. Por su parte, Micron avanzó un 4% tras una revisión al alza de su precio objetivo. Sin embargo, la volatilidad anualizada a 30 días se mantiene elevada, 16,5% para el caso del Nasdaq, un 12,4% para el Standard & Poor's 500, y esto refleja, pues de acuerdo con los mercados, un poco de nerviosismo. El Standard & Poor's, ya pasando a Latinoamérica puntualmente, el Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una pérdida del 1,4% este lunes al cierre de su jornada, mientras que el Bovespa de Sao Paulo se recuperó con 1,25%. Las bolsas de México estuvieron inactivas este lunes por el feriado que conmemoró el natalicio de Benito Juárez. El índice del MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en nuestro país registró un avance del 0,22%, mientras que el IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile tuvo un aumento del 1,10%. El principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, estamos hablando del MSCI NUAN de Perú, registró una baja iniciando esta semana del 0,39%. Así se comportan las bolsas en Latinoamérica, y a propósito de esto, voy a ir, antes de ir con Andrés, saludo a don Héctor Mario Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días, doña Kiara. Probemos sonido. ¿Cómo está sonido? Encuadre, muy luz. Clarito, sí señor. Bueno, listo. Pues aquí estamos. Lo que ven al fondo, el Poblado. Seguimos aquí en Medellín, tras el cubrimiento de la asamblea de Nutresa, las noticias frescas. Veo por ahí a don Andrés Moreno. Bueno, fin de semana agridulce, ¿no? Sí, así es, sí, señor, como nos tienen acostumbrados ahorita los partidos. Bien, Barcelona, mal, millitos. Bueno, exactamente. Barcelona 5-1, bueno, 5 o 4-1. Bueno, 5. ahí, 5, ahí está. Ahí estamos con el, creo que juega contra ¿qué? Leverkusen, no sé cómo es la agenda o el fixture, como dicen los expertos de esta semana. Bueno, venga, es que sigo conmocionado no sé si ustedes, no sé si usted, Andrés, vio, yo les envié a mis contactos hoy el reportaje que dio Serafino Diacono al Tiempo. Sí, señor. Y me dejó boquiabierto, o sea,
no conoce al presidente de Ecopetrol. Ya saben que hubo fotos, ya saben que, pero que es una relación muy lejana que medio lo ha visto, pero que nada, y ya ayer se reveló en otro medio el famoso ese acuerdo por el cual le pagaron más de 40 millones de dólares a Termomorichal de William Vélez. Pues una de las sociedades que aparece ahí es eh, una compañía de energía en las Islas Vírgenes en cuya propiedad aparece Serafino Diacono. O sea que 40 millones en un contrato de Ecopetrol. Obviamente que las autoridades poquito investigan, la fiscalía y eso. Primera página ya había revelado hace más de un año que esa sociedad es de Serafino Diacono y el asunto sigue tratando de centrarse en si un apartamento valía 1.800 millones o no, que si están cercanos o no, que es el policía Mancera el que tiene que ver con el negocio, que Serafino no. Bueno, estas historias parecen de no te lo puedo creer. Eh, María Isabel Rueda, en el mismo periódico del Tiempo, aparece reconociendo que viajó desde Europa con James Rodríguez y Serafino Villacono en el jet privado del petrolero. Eh, Viajaron recién acabado el Mundial, si ustedes recuerdan, cuando Serafino Diacono era dueño del tiempo, ¿no? Es que eso poquita gente se recuerda de ese asunto, ¿no? Pacífico Rubiales fue accionista del diario En Tiempo antes de que la comprara, de que comprara su parte el banquero Luis Carlos Sarmiento. María Isabel Rueda terminaba siendo columnista empleada de Serafino Diacono, pues ahora le saca reportaje y poco recuerdan que esa vez, cuando venían de Madrid a Colombia, les tocó dar una vuelta porque el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no les dio permiso para sobrevolar Venezuela. Así y está narrado en el reportaje. Entonces, es que nos olvidamos de cositas, ¿no? Y la señora Marisabel venía de compras, de hacer compras con la esposa de Serafino Diacono. Entonces, así se pagan los favores. Reportaje tratando de exonerar, o sea, no había visto yo algo tan absurdo como lo que vi en el tiempo. El inversionista italiano Serafino Diacono implicado en todo este cuento, presidente de Pacífico Rubiales, involucrado en todas las demás quiebras. Gran Colombia Gold, que es hoy Aris Mining, Colcorp, que era una compañía carbonífera que inició las operaciones en Colombia y las inversiones de estos pseudo personas. Bueno, él dice ahora que le tienen que decir que es italiano, pero cuando estaba por aquí en Colombia, recuerden que tiene ciudadanía colombiana, ciudadanía venezolana, como todos los demás, ¿no? José Francisco Arata, el de la actriz esta que andan por ahí en República Dominicana gastándose la plata de los inversionistas tumbados en Colombia. Eh, el dueño famoso, que en verdad es que la gente se centra en lo que no es, ¿no? El apartamento 901, el dueño anterior a Serafino Diacono, Miguel de la Campa, Miki de la Campa, de origen cubano, otro que dice que ya no es venezolano ni colombiano, está en España gastándose la plata de Paciente Rubiales. Allá tienen una minera que se llama Denarios, que es dueña en Colombia, por aquí muy cerquita de Medellín. Del Zancudo, en Antioquia, tienen mina y es Denarios la dueña. Entonces, es el contexto que sigue faltando en estos asuntos. Seguimos centrados en si el apartamento valía 1.800 millones o no, si lo pagaron por debajo. No, no, señor, estos son los contratos de Ecopetrol. Gaxi, compañía del señor Mancera, jefe de seguridad de Pacifis, ahora magnate, ¿no? O sea, picho en plata el señor, ¿no? Jefe de seguridad y un policía del Tolima, pues ahora es
magnate de la industria petrolera y el que está detrás del famoso apartamento y la venta al presidente de Ecopetrol. Todo el cuento que siguen enredando sobre el tema y sobre el que ojalá la fiscalía fuera a investigar cómo es, no por los laditos y con acusaciones de pseudoprecios y de pseudocontratos, que en verdad la cosa es mucho mayor. 40 millones de dólares fueron pagados a una compañía en la que Serafino Diácono. Proeléctrica aparece ahí y aparece otra compañía de los Islas Vírgenes y aparece el señor William Vélez. ¿Qué? Ya se nos olvidó que hay una acusación de que a William Vélez le enviaron 2.000 millones de pesos. ¿Qué? William Vélez envió 2.000 millones de pesos en cajas para arreglar el apartamento del presidente de Ecopetrol. Y eso lo asegura un sobrino de Piedad Córdoba, que es del régimen, ¿no? O sea, es de los allegados a los negociados de Ecopetrol. Entonces, seguimos contando historias a medias y no yendo al punto como es. Léase el reportaje de María Isabel Urrea en el Tiempo y da grima lo que pasa, como si Serafino Diácono fuera un presbítero que están persiguiendo, pobrecito, y la señora no cuenta la historia de bueno, peor que lo del vuelo en el avión de Serafino Diácono. En 2015, en medio de la quiebra de Pacífico Rubiales, salió en la W haciendo un editorial diciendo que el gobierno colombiano debería salvar a Pacífico Rubiales. Esos son los intermediarios de relaciones públicas de este país que también se hacen pasar por periodistas en los medios de comunicación. Bueno, ¿qué más tenemos? Doña Kiara, redondeemos las noticias y ya regresamos y les cuento historias de por acá. Pues Andrés tiene pendiente compartirnos su análisis de Latinoamérica. Claro que sí. Bueno, Latinoamérica, obviamente también en vilo y pendiente de movimientos de tasas de interés en el mundo que por esta semana no se van a dar por obvias razones, pero la región sigue fuerte. Es una región que debe seguir subiendo más en la medida en que siga el ciclo económico primero, tasas de interés abajo en el mundo que se mantengan así, y aquí tasas un poco más altas. Eso hace que sea atractivo invertir en emergentes, mucha más rentabilidad, en especial países como Colombia. Y segundo, obviamente ya llega un punto en que el espacio de crecimiento de los mercados de los países AAA también se limita, entonces pues la región muy positiva. Vemos a Perú subiendo 88% últimos 12 meses, Chile subiendo 40,96% últimos 12 meses, Brasil 39% y Colombia 34%. Es decir, de las mejores inversiones que han podido haber en el mundo son las inversiones en mercados latinoamericanos y obviamente también países emergentes. Todavía espacio de subida y recuerden que también no solamente el ciclo económico se puede mantener, el ciclo de los emergentes también, sino que también el ciclo político de la región llama la atención en confianza y en seguridad inversionista. México sube 25% y Argentina 11,59%. Estamos todavía en pleno cierre de balances, de resultados empresariales de compañías. Todavía hay datos por sacar, evaluación de dividendos, fechas de dividendos. De ahí la importancia de lo que ven ahorita, que es el cierre del primer trimestre, y obviamente abril, donde vamos a empezar a ver ya los valores en libros de las acciones con cierre 2025, las propuestas ya definitivas de dividendo. Ecopetrol, ¿cuándo va a pagar dividendos? Que créanme que las va a pagar todos en abril, antes de elecciones van a repartirse toda esa plata. Y bueno, digamos que nos va a decir qué tan desfasados estamos todavía de Perú y Chile. Para aquellos que dicen que es que Colombia ha subido mucho, todavía nos falta bastante. Muy bien, 6 de la mañana, 42 minutos. Y hablando de Latinoamérica, tenemos noticia a esta hora. Última hora, en Primera Página Radio.
6 de la mañana, 42 minutos. El presidente Trump dijo que Estados Unidos va a tener el honor de tomar Cuba en medio del apagón eléctrico. El republicano advirtió que ya sea que la libere o la tome, abro comillas, creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Quieren saber la verdad, son una nación muy debilitada en este momento. Es lo que ha manifestado recientemente el presidente Donald Trump, que ahora amenaza con invadir a Cuba. El presidente de los Estados Unidos afirmó que podría hacer lo que quisiera en medio de estas negociaciones que se están dando entre Estados Unidos y La Habana sobre el futuro del país. Ha dicho, saben, toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos?, dijo el presidente Trump a periodistas en la Casa Blanca. Poco después de su intervención, el New York Times informó que durante esas conversaciones que se están adelantando, funcionarios de Estados Unidos le habían pedido a Cuba que destituyera a su presidente Miguel Díaz-Canel, citando a 4 fuentes anónimas familiarizadas con estas discusiones que se adelantan. A propósito, vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional, que nos tienen más detalles de este tema que pone nuevamente en vilo y genera tensiones en esta zona del mundo. Tomar Cuba de alguna forma sí, ya sea que la libere o que la tome. Podré hacer lo que quiera con ella. Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una acción militar en la isla caribeña poco después de confirmar que había entablado negociaciones con sus autoridades. Cuba sigue asfixiada por Washington, que ha cortado la llegada de petróleo, y La Habana se dice dispuesta a realizar reformas. Óscar Pérez Oliva, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, anunció que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir en Cuba y ser dueños de negocios privados, una medida que no convence a Elías Amor, economista hispano-cubano. Yo le recomiendo al gobierno comunista cubano es que primero promueva las inversiones de los cubanos que viven dentro de Cuba. ¿Por qué tienen que estar prohibiéndole a los cubanos de dentro de Cuba que inviertan cuando están viviendo dentro del país? Yo creo que esa prohibición es real, porque es una prohibición de límite económico y de límite legal. Por tanto, creo que esto entra en la demagogia de las relaciones que en este momento se están apuntando entre Cuba y Estados Unidos, y lo que me parece que es necesario es que se conozca un poco más con detalle este marco de colaboración, cómo se puede producir. Cautela y preocupación de que se instrumentalice de esta manera algo tan serio como es la libertad de Cuba. Yo pienso que lo que hay que negociar es que Cuba primero sea un sistema democrático de libertades, sin presos políticos, con prensa libre y con partidos políticos, muy parecido a cualquier otro país del mundo. Yo no quiero que Cuba siga siendo lo que es. Y cuando eso se consiga, entonces cuando hay que empezar a adoptar decisiones económicas importantes o hacerlo de manera simultánea, pero no engañar a la opinión pública. Ahí está entonces la información, gracias a nuestros aliados de Radio Francia Internacional, don Héctor, con este tema que, como lo mencionaba, genera un poco de preocupación. Pues preocupación no. Que se preocupen los que les ayudan. Acuérdense que ya no tienen quien surta a Cuba, que era Venezuela. Hay que recordar que 40 guardias de Nicolás Maduro eran cubanos y murieron cuando fue apresado en Caracas. Entonces, un aviso que obviamente no podía pasar por desapercibido. Y ahora la señora, ¿cómo es que? Es que a mí, yo siempre la enredo. Es Chimbaum, Claudia Sheinbaum. ¿cómo es? ¿Cómo? Claudia Sheinbaum. Esa señora desde México también no pudo seguir enviando buques. Obviamente que aquí hay unos señores desde Barranquilla que les ayudan al régimen. Desde aquí salió un barco cargado de gasolina para el régimen cubano, que fue interceptado por Estados Unidos. Entonces, ahí están las ayudas. México no pudo, le cerraron el vínculo, fueron atrapados cerca de las costas de Haití y salieron de Barranquilla. Entonces, eso es muy lindo. Bueno, estoy mirando por acá. Yo quisiera oír, porque es que esto, por favor, hay que dejar de estas historias. Incluso veo por aquí muchos comentarios en redes sociales sobre el tema de Serafino Diacono, que
que no lo interpretaron bien, que yo no sé qué, pues ahí el señor sale muy lindo y muy majo con Ruana eh, cundiboyacense, porque pues él en verdad aparece como dándoselas de muy autóctono, pero en verdad tiene Ruana y eso es en su mansión finca que tiene en Subachoque, ¿no? Entonces, eh, por allá sale el fin de semana con María Paola, la actual señora que dijo que no era novia de él, ¿no? Una demanda que el señor Diacono con Jaime Lombana, el abogado este que no saca una presa de un caldo de pollo, la demanda fue por injuria y calumnia diciendo que era falso que la señora María Paola fuera la pareja de él y obviamente que hoy tienen dos lindos niños, se casaron en Cartagena y andan para arriba y para abajo y andan en su bacho. Entonces, ese es Serafino Diacono, el personaje que era el dueño del apartamento 901 que terminó en manos del presidente de Ecopetrol. Creo que por acá me avisan, por favor, cuando tengamos el sonido de la entrevista del tiempo que la hizo María Isabel Rueda, en la que el pobre angelito de Serafino Diacono se presenta como un acaso en la vida del presidente de Ecopetrol. Si gusta, ya está don Héctor Mario. Bueno, pues entonces oigámoslo, es larguito, pero óiganlo porque es que esto da una idea del desprecio por la verdad que tenemos en Colombia y la gente que come el cuento, ¿no? Y además porque hay periodistas que se prestan para esto. A tu pregunta de por qué el coronel Mancera pagó el apartamento es muy simple. Yo hice un acuerdo con Juan Manuel, con él un año antes. Él me llegó un día pidiéndome ese apartamento que estaba cerrado, sin inquilinos, por todos los problemas legales que tenía. Me dijo que necesitaba el apartamento para los hijos, porque estaban estudiando a la universidad, se demoraban 3 horas al día haciendo viaje. Acordamos un precio, en ese momento a mí no me importaba nada de ese apartamento y acordamos un precio de 1.800.000, que era el presupuesto que él tenía para pagar por ese apartamento. Y yo decidí de venderle el apartamento, era una persona que conocía, un amigo, el jefe de seguridad por muchos años de mi compañía, y le di el apartamento, le dije, me dijo, bueno, lo puedo pagar empezando del año que viene un poquito a la vez, y eso fue el acuerdo que hicimos. Le digo, me paga cuando tú me puedes pagar. El error más grande que se cometió acá fue que cuando fue el tiempo que sus hijos tenían que mudarse en el apartamento, un día me llegó, y eso fue 4 meses antes que este señor Roa, me imagino, agarró la presidencia de Ecopetrol, y nosotros estábamos viviendo en Madrid, y a mí me llamó y me dijo, mis hijos no van a usar el apartamento y yo quiero comprarlo, y si lo puedo comprar ahora, pero con un favor. La persona que lo quiere comprar, no quiero hacer 2 traspasos, traspasarlo a mí y después traspasarlo a él. Si no te molesta, que son gente seria, podemos hacer la transferencia directamente a ellos. Yo llamé a mi abogado, que es Laureano von Sigmund, y Laureano hizo los papeles para transferirle el apartamento. De allá en adelante no sé absolutamente nada cuáles fueron los pasos, cómo se hizo, y yo lo único que sé es que se hizo el traspaso, y un año después salió toda esta locura que ha pasado. Yo no tengo, repito, no tengo nada que ver con
la cuestión de Ecopetrol o del señor Mancera. Yo no estoy involucrado en ningún negocio con Ecopetrol. No ha tenido nada que ver con Ecopetrol de los días de Rubiales, del campo Rubiales, que fue en el 2016, y ya, eso es la historia. Ahí ¿Listo? tenemos, don Héctor, sí. Bueno, ahí está. Ay, tan lindo, tan lindo. Es que no sé si alguien tiene un pañuelito por ahí, porque es que estas historias me enternecen. Bueno, eh, ahí está Laureano von Sigmund, el abogado de Serafino Diácono, pues aparece en varias de estas compañías. Era accionista de Pacific Rubiales, directivo no, ejecutivo de Pacific Rubiales. Y aparece en la mayoría de las compañías de los conglomerados o de las que han integrado o hecho parte de el grupo Blue Pacific, que es el que encabeza el señor Serafino Diacon. Bueno, señor es un decir. Eh, el señor Mancera, otro señor que señor es un decir, jefe de seguridad de Pacific Rubiales, en algún momento preguntó, ¿y qué podemos hacer con Héctor Mario? ¿Qué puedo hacer con Héctor Mario? Entonces, esa pregunta da tanto de ancho como de largo, pero ¿qué podemos hacer, no? Así de clarito lo dijo en una reunión y hasta ahí dejo, pues porque ustedes saben qué puede pasar y a mí me importa un bledo ya con todo lo que ha pasado. 6 jurisdicciones judiciales del mundo recorrió Serafino Diacono persiguiendo a Primera Página y a Héctor Mario Rodríguez. Aquí estoy en Medellín, no huyendo, estoy aquí trabajando porque yo todavía trabajo. Entonces, eh, ahí está él con su ruanita dándoselas de muy autóctono, con María Paola, que decía que no era su novia en Colombia, pues por algo le acabó el matrimonio y perdió 35 millones de dólares de su fortuna en esa división de bienes. Ese es el costo del asunto. Por eso me persiguió por 6 jurisdicciones, porque revelé, ese es el pequeño detalle, no los negocios de Pacific Rubiales que para él eran los de menos. Se le acabó el matrimonio por las revelaciones de Primera Página. Entonces, esa es la historia real que hay en este trasfondo. Y eso hay que contarlo. Segundo, curioso, vuelvan a oír lo que acaba de decir, que eso era un apartamentucho, o sea, como si viviera en una invasión, o sea, que eso estaba abandonado, que era un apartamentucho. Pues señores, este es un apartamento a media cuadra de lo que era la sede central de Bavaria, al frente de la sinagoga, calle 94 con novena de Bogotá o 94A. Es el último piso de ese edificio. Segundo, no era un apartamentucho, eran 2 apartamentos que fueron conectados en uno solo. Tenía al fondo un bar de hombres, ¿no? Un bar de hombres, entre comillas, así lo llamaban. Allá veían los partidos de fútbol de la selección. Recuerden ustedes la famosa pelea que protagonizaron en el Mundial de Brasil. Ah, bueno, pues esa era la afición, se ponían la camiseta de Colombia, Pacific era patrocinador de la selección Colombia, pues historias que se les olvidan a muchos, es que ya pasaron 10 años, ¿no? Hace 10 años Pacific era la dueña de Colombia y era la dueña del tiempo, del tiempo era Pacific Rubiales dueña, entonces... recuerden, bueno, entonces el señor vivía en un apartamentucho que le traspasó al presidente de Ecopetrol y el apartamentucho, cuando él dice, bueno, primero es un apartamentucho de 2 apartamentos pegados en la 94 con novena de Bogotá. Pero curioso, él dice, tengo un inconveniente con un vecino que me tiene demandado. Pues señor, fue que cerró las zonas comunes y nadie puede pasar a la azotea. Entonces, al unir los 2 apartamentos del último piso, cerró el paso a la azotea, o sea que el señor quedó con 4 apartamentos. Toda la parte superior del penthouse
que es una azotea que es de zona común de todo el edificio, quedó en cabeza del señor. Ahí es donde hacen sus asaditos y otras cosas que han tenido que ver los dos gaticos que viven en el apartamento con el presidente de Ecopetrol. Y no solo esos dos, ¿no? Han visto otras cosas más en el apartamento. Bueno, esa es la historia que hay que contar, esa es la historia real. Ahora el señor que quebró a Pacific Rubiales, que era el presidente, que hay más de 400 inversionistas colombianos damnificados. No sé si Andrés recuerde, pero ¿cómo terminó lo de Pacific Rubiales? Recuerde que estaba en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Toronto, era una de las acciones más movidas hasta que se reventó, ¿o me equivoco, Andrés? No, Héctor, realmente es de las historias nefastas en la historia del mercado de capitales colombiano. Llegaba de Canadá, en ese momento se permitieron inscribir eh, emisores extranjeros. Entonces llegó Petrominerales, Pacific Rubiales y Canacol. El problema, eso fue más o menos 2009. El problema es que ya 17 años después ninguna está en la bolsa, todas con serios problemas. La que más resistió fue Canacol. Pero Pacific Rubiales venía con muy buena expectativa, llegó a tener una alta liquidez mejor que la de Ecopetrol. Fue una acción muy referente, la más movida, la movían comisionistas, se movía en Canadá, iban, venía, pero realmente el soporte financiero que tenía la compañía se fue degradando y pues finalmente 8.000 accionistas quedaron ahí atrapados y no pasó nada. Esas empresas que llegan, recogen capital y pues los insiders venden acciones y al final es el accionista minoritario el que pierde dinero. Digamos, es uno de los ejemplos empresariales de escasez o nulo gobierno corporativo. Infortunadamente todavía, digamos, la superfinanciera y demás entidades no tienen tantos dientes para que ese tipo de empresas que llegan a los mercados de capitales a estafar a la gente no tengan consecuencias. Obviamente la bolsa es muy seria y es muy respetada, pero a veces llegan personas que no tienen ética y que hacen esto con algunas inversiones. Infortunadamente se perdió. Durante ese proceso también se fusionaron con Petrominerales y también se fue Petrominerales. Y como todo, todos quedaron con su platica en República Dominicana, en sus bolsillos, los dueños obviamente, y el accionista minoritario perdió su dinero. Ese es el resumen de la historia y estos señores dándoselas de que pobrecitos. Vivía en un apartamentucho, ¿no? En la 94 con novena de Bogotá, abandonado, como si fuera una invasión. Esos son los tristes pobres de Colombia. Y que pesar que los niños se demoraban 3 horas, imagínense. Yo que me demoro 3 horas en Bogotá en los trancones, pues necesito un apartamento en la 94 sin ser presidente de Ecopetrol y sin recibir contratos a cambio. ¿Cierto, Kiara? Sí, señor. 7 de la mañana en punto, Néctor. Vamos a la actualización de noticias con Marixa González y ya regresamos con nuestros periodistas, más noticias y los analistas aquí en Primera Página Radio. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Mil gracias, Maritza. Le quedaron muy lindas las señas por allá en la mitad de la emisión, pero bueno, eso es parte de lo que hay que hacer en estos asuntos. Oye, a propósito, aquí como me ven, El Poblado, Medellín, subiendo Las Palmas, y miren, piscina y paisitas desayunando. Entonces, la vida es muy dura, pero alguien tiene que sacrificarse en ocasiones. Entonces, esa es la idea. Bueno, recordando aquí más historias, en 2005 apareció por aquí invirtiendo en esmeraldas don Serafino Iacono, luego se convirtió en el magnate carbonífero, luego en magnate petrolero,
y ahora anda con Ruana y vivía en un cucurucho de apartamento en la que logró vender en 1800. De verdad, la verdad era que era muy difícil vender el apartamento por lo que pedían ellos, ¿no? Porque alguien les vendió apartamentos caritos, ¿no? Un señor, el presidente el CEO, no el presidente era Serafino Diacono. El CEO de Pacific Rubiales pagó 2,5 millones de dólares por la casa de el exgobernador de Cundinamarca en Bogotá. Entonces, y luego la tuvo que vender a menos precio. Y luego también alguien tuvo que meterle un poco de plata a José Francisco Arata, un apartamento en la 90 y pico de Bogotá. Los magnates petroleros, por más de que tengan la plata, hay quienes les dan en la cabeza y luego aplauden, ¿no? Bueno, eso es parte de la vida. Y sufren mucho, ¿no? Les toca mandar a los niños 3 horas en los trancones de Bogotá, entonces mejor comprarles apartamentos con contratos en Ecopetrol. Bueno, esa es la vida. Eh, Serafino Diacono con plata de Fran Yustra, que Fran Yustra está reapareciendo en Colombia. Ojo, Fran Yustra otra vez metido en un negocio grande minero en Colombia y tendremos noticias en breve porque ellos sin eso, sin escándalos, no están en nada. Eso era como me contaban una historia en Barranquilla de dos señores que se sentaron a hacer negocios con otros señores y les pintaron el mejor negocio de la vida, rendimientos del 25%, con todos los papeles, pagando impuestos, con toda la locura de negocio. Y al final llega y dicen, ese negocio, si no hay nada por debajo de la mesa, no nos interesa, no nos interesa. Ese es más o menos el asunto del talante de esos negocios en los que muchos de los que se han denunciado desde por acá andan involucrados. Pero bueno, vamos a eh, eh, Támara. Támara, lo he visto, ustedes lo han visto, muy tierno y muy majo en Cartagena, juicioso. En cambio, yo estoy aquí relajado en Medellín, como ustedes ven, sufro mucho, mire, esto es muy duro. Wow. Sí, mientras ustedes trabajan, yo me divierto. Entonces, alguien tiene que hacer estos sacrificios tan duros en la vida. Entonces, el poblado, Medellín, por aquí el asunto. Bueno, pero vamos con su historia, ¿no? Todavía hay 4 bancos perdedores a pesar de que el sistema financiero siguió volando en enero o febrero. ¿Cuáles resultados tenemos, Daniel? Héctor Mario, buenos días para usted y para todos los oyentes. Efectivamente, estos datos son con corte de enero, o sea, al comienzo del 2026, y efectivamente nos muestra que las ganancias de los bancos, en este caso, crecen o crecieron a un ritmo de 71% anual, pero 4 entidades arrancaron arrojando pérdidas en el año. En concreto, las utilidades de los bancos fueron de 1,22 billones de pesos en el primer mes de este año, cuando hace un año habían ganado cerca de 713 mil millones de pesos. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto en 2023 como en 2024, cerca del 30% de las entidades bancarias arrojaron o arrojó pérdidas en ese momento. En 2025 ese porcentaje se redujo a 13,3%, que corresponde a 4 entidades, que resultan ser las mismas que arrancan perdiendo en este 2026. Recordemos entonces que el top de ganancias lo sigue liderando pues Bancolombia, que tiene un balance positivo de casi medio billón de pesos al comienzo de 2026, un crecimiento de 22% de sus ganancias. La vivienda es segundo, con cerca de 167 mil millones de pesos, un crecimiento también importante de casi 171% de sus ganancias. Banco de Bogotá cerró el podio con cerca de 125 mil millones de pesos, un poco más de 87% de crecimiento de sus ganancias. Banco GNB Sudameris fue cuarto con casi o poco más de 97 mil millones de pesos, y en el último escalón del top 5 quedó el Citibank con 74.649 millones de pesos. En el otro lado, o viendo el escalafón al revés, pues de los más perdedores,
En este caso vemos que el Banco Pichinche lidera el ranking de ganancia de pérdidas con 10.123 millones de pesos. Abajo queda Bancomeva con pérdidas por 6.932 millones de pesos. El DaviBank registra pérdidas por 6.101 millones de pesos y el Ulobank registra pérdidas por 2.092 millones de pesos. Sector Mario, este es el panorama de los bancos. El sector financiero en general sí tuvo un crecimiento importante en sus utilidades, fueron de 34,2 billones de pesos en solo enero de este año, lo que implicó casi triplicar o más que triplicar más bien, el resultado que había obtenido en el primer mes del año pasado, cuando el sector financiero ganó cerca de 11,3 billones de pesos. Y digamos que vale la pena hacer la aclaración acá en el programa, porque ayer discutíamos con alguien del sector financiero, de que no es lo mismo hablar de las instituciones como tal, es decir, los bancos, las fiduciarias, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las aseguradoras, que hablar de los sectores, como por ejemplo hablar del sector de los establecimientos de crédito, del sector pensiones, del sector fiduciarias, del sector de aseguradoras, porque cuando uno habla de sectores no solamente está englobando lo que ganan las instituciones como tal, sino también las ganancias que se generan para los, digamos, inversionistas o ahorradores o terceros, digamos, que son activos que también administran este tipo de entidades. Entonces acá lo que vemos, por ejemplo, es que el sector de pensiones es el que más jalona las ganancias del sistema financiero, pues ganaron cerca de 23 billones de pesos. El sector como tal, que incluye obviamente, además de las utilidades de las AFPs, incluye lo que genera en rendimientos los fondos moderados, el fondo conservador, el fondo de alto riesgo, y todo eso suma un poco más de 23 billones de pesos. En este caso, las instituciones como tal, o sea, las AFPs, tuvieron una ganancia en el primer mes del año del orden de 235.000 millones de pesos. Y en segundo lugar va el sector de las fiduciarias, que, como decimos, en el global arroja ganancias de más de 5 billones de pesos. Y lo que vemos acá es que solamente las instituciones fiduciarias o las sociedades fiduciarias tienen unas ganancias de 94.000 millones de pesos en el primer mes de este año. Entonces, como sectores, pensiones y fiduciarias como sectores son los que más jalonan este crecimiento de las ganancias, como decimos, triplicadas frente al observado hace un año del sector financiero, y suman, como decimos, 34,2 billones de pesos, Héctor Mario. Gracias, don Daniel. Bueno, vamos, aprovechemos, aunque Rolando se está cortando la mitad, solamente se le ve de los ojitos para abajo, déjese ver las entradas, eso ahí se le ven, tiene entradas profundas ya. Aunque al fondo tiene, ¿dónde está usted? Usted está en un striptease. ¿Qué son esos tubos? ¿Son tubos de baile? ¿Cómo es el asunto con Rolando Lozano a esta hora? Rolando tiene noticia de última hora, echemos cortina. Última hora, en Primera Página Radio. Hágale, Rolando. Bueno, los tubos son parte de la decoración. Muy temprano la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que inició una investigación contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal. Esta es un organismo que tiene un NIT y se denomina Zipaquirá Turística. Esto por posibles prácticas anticompetitivas y ventas atadas. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esta empresa, pues, para la entrada a la Catedral de Sal y la movilización y la visita de las diferentes instalaciones, exige la compra de un pasaporte con unos servicios que en su mayoría pues los consumidores muchas veces no utilizan, como el servicio de trencito, visita a unos museos aledaños. Entonces la superintendencia considera que estas prácticas estarían posiblemente restringiendo el acceso a la competencia y también pues acarreando costos mayores para los turistas y los visitantes de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Por lo tanto, pues inicia la investigación para determinar una actuación administrativa en este caso. Pues gracias, don Rolando. No quedó muy clara lo de la decoración de su fondo, pero bueno, es que el tubito me pone nervioso. Bueno, oiga,
Es que ahora que recuerdo historia a raíz de Zipaquirá, muy cerquita de ahí se desarrolló una historia en la que tuvimos que ver este fin de semana en primera página, ahí en la vía de Zipaquirá a Cogua, queda una planta, la planta de Cogua de La Gloria, se llama La Gloria, se llamaba La Gloria Colombia porque le cambiaron de nombre a la sociedad, pero revelamos el cierre de esa planta, 150 despedidos, y era famosa porque ahí se produjo por muchos años. Es que creo que Algarra tenía 50 años en Colombia, leche Algarra. Algarra, la marca como tal, fue creada en el 55. De Ah, pronto para que... recuerdan su ah, famosa botella de vidrio, que era y, muy conocida y a por usted esa. venga, a usted me imagino que le consta, ¿lo criaron con leche Algarra? No. Era un poquito más costosa que la Tardí, que apareció, pero eran similares en el envase y se conseguía pues digamos, en supermercados un poquito más premium como Carulla. Me tocaba pues movilizarme unos 2 kilómetros más hacia el norte para adquirirla, pero había que ir a comprar la leche Algarra ya por los años 70 en Carulla y en puntos específicos de la capital colombiana. Y luego, hacia principios de este siglo, pues la compañía es adquirida por este grupo peruano que ahora decide que su negocio de leche pasteurizada o procesar leche no le es rentable y se enfocará en bebidas de los jugos California, que también son famosas, la botellita del jugo California, que muchos han tomado desde su infancia. Exactamente, esa es la historia. Y bueno, ¿a qué traigo yo este tema? Y esa es la aclaración necesaria, que esos son los noticias exclusivas que se consiguen en el servicio noticioso de primera página y la ven ustedes hoy en otros medios, ¿no? Ahí está en el impreso de la República y hay otros medios que, por ejemplo, dan crédito, ¿no? Por ejemplo, El Tiempo dio crédito a primera página y Halcones y El Colombiano de Medellín también dieron crédito por la primicia sobre este colapso empresarial en Colombia, porque eso tiene que ver con sueldos y tiene que ver con una sanción que le impusieron a La Gloria en Colombia por llevar leche con lactosueros, ¿no? Acuérdense el famoso lío con las tiendas de Uno, con Ara y esas cosas, pues ese es el verdadero origen. Hace exactamente un año fueron sancionadas las empresas que producían lactosuero y no les aclaraban a los consumidores que eso era lo que tenía la leche que estaban tomando. Pero segundo, como siempre, entonces publican la historia ayer, las ladillas, uy, perdón un momentico, las ladillas publican la historia y no dan crédito porque obviamente que las ladillas seguirán siendo y trabajarán de fusilar el trabajo profesional de los demás. Esa es el verdadero asunto que hay a fondo y de hecho eso tiene hasta connotaciones penales, ¿no? Cuando uno fusila información tratando de hacerse loco y crea un equipo de periodistas solamente para fusilar. Eso es muy grave. Bueno, por aquí, saludos al dueño, ¿no? Por aquí debe estar prestando servicios de relaciones públicas porque está muy conectado. Bueno, hay unas cositas por ahí por revelar, ¿no? En la junta directiva, directivos de empresas muy grandes de aquí, ¿no? Y en el sector, y del sector financiero, alguien de un banco muy grande de aquí también, por allá atado. Entonces, por eso veo unos reportajes ahí de las ladillas muy conectados a las empresas de por aquí, ¿no? Bueno, porque ¿será que son dueños? Bueno, mejor no decir cosas porque después se delican, ¿no? Hay mucha gente aquí fuera de que cometen lo que cometen, se vuelven delicaditos en la vida. Esa es la verdad. Bueno, Rolando, ya hicimos este paso. Creo que hay otro Rolando conecta. Ah, no, ya tenemos a Luisa Fernanda por aquí, que Luisa
está también con pues vamos entonces con, Kiara, vamos con acciones y le damos también a las noticias de bolsa. En primera página radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Les cuento que en la sesión anterior los índices en la Bolsa de Valores cerraron en positivo. El MSCI Colcap avanzó 0,22%, mientras que el Colir también tuvo un aumento del 0,11%. Respecto a las acciones con mejor desempeño, el primer título es Promigas, que avanzó 4,23%, seguido de Grupo Aval de la Acción Preferencial, que también tuvo una ganancia del 4,17%, y Banco de Bogotá, que aumentó 3,42%. Por su parte, acciones como por ejemplo PEI, ISA y Mineros fueron las tres acciones con menor desempeño, siendo PEI la que lideró la lista con una baja del 7,47%, ISA también retrocedió 4,81% y Mineros también bajó 2,63%. Bueno, gracias, doña Luisa Fernanda. Bueno, hagamos otro repasito de lo idílico que es estar por aquí en el poblado de Medellín a estas alturas. eh, Pajaritos al fondo, el asunto bastante bien recreado. Bueno, Andrés Moreno, su comentario de la bolsa a estas alturas. Bolsa en Colombia eh, mantiene, obviamente, alta volatilidad, subidas y bajadas. Ayer nos tocó parte del alza, pero tengan en cuenta que no va a haber una tendencia definida. Usted mira cualquier gráfico del índice Colcap, se da cuenta que si bien llegó a su máximo en enero, a finales de enero, a 2.500 puntos, vamos a cumplir 2 meses donde hemos estado debajo de ese nivel. En donde particularmente la primera semana de febrero fue una de las caídas más fuertes que se recuerdan. Recuerden que en enero la bolsa subió 20% y en febrero pues cayó 15%. Entonces, pues ahí fue el colapso. Obviamente también hubo un día muy fuerte el 12 de marzo de caída, pero ahí se ha venido recuperando al son de Bancolombia, al son de Copetrol. Entonces, sí, seguimos pendientes de resultados financieros, no va a haber movimientos de tasas de interés por lo pronto en el mundo. El 31 de marzo hay reunión de la República, pero los resultados empresariales han salido acordes, es decir, esos precios que tenemos se deberían mantener. La bolsa en Colombia sube este año 5,67%, no es una subida mala, 5,68%. Para el primer trimestre es regular, pero como veníamos con una subida del 20%, la percepción es mala, pero realmente no es mala, no es un mal crecimiento para un índice de escenarios preelectorales. La acción que más sube, ténganse, la acción que más sube este año, Ecopetrol, sube 37,43%. Muchos me han preguntado, ¿pero por qué? Con ese ministro de Minas, con ese presidente de la empresa, con esa Con junta esos directiva, estándares que tienen. con todo, ¿por qué? Porque la bolsa lee el futuro. Recuerden que estamos en un mercado de predicciones, algunos son positivos, otros son optimistas, otros pesimistas, y está leyéndose ya el fin de esta era. Yo le creo el tema, no tanto por lo que aquí la gente pueda votar, mucha gente realmente vende el voto, sino por la tendencia regional y mundial que hay. Hay una tendencia, hace 5 años no era así, hace 4 años era diferente. Ahora, diferentes países de la región han buscado sus políticas lejos de la izquierda, afortunadamente, y el inversionista está previendo eso. Ya digamos, el mayor daño posible que se le hizo a Ecopetrol ya ocurrió. Ya vemos hasta la uso apoyando a otros candidatos, eh, llevando candidatos como a Roy, pero Ecopetrol realmente, los altos precios del petróleo también la benefician y se espera pues que haya un cambio político en Colombia y que recuperemos Ecopetrol, que es una empresa de todos nosotros. La segunda que más sube es BBC, no es una acción con mucha liquidez. La tercera que más sube es Bancolombia, 14%. Algunos también dicen, no, pero Bancolombia, hombre, 14% este año es muy bueno. Hay gente que se acostumbra a que todos los años son 100% de subida y eso no es así. Vamos 14% en marzo, es una excelente rentabilidad. Cementos Argos sube 12%, Mineros sube 9%, ISA sube 8%, ETB sube el 7%, hasta ETB de mínimo sube, la vivienda sube el 5%.
Promigas sube el 4, preferencial de Bancolombia el 1. Hay, hay alguna corrección que, pues, nos da espacio. Bienvenida a las caídas de acciones para que todos los que estamos continuamente formando capital, que somos el 99% de los colombianos, podamos comprar más barato. Las que más bajan, las tres primeras no son acciones de mucha liquidez, son TIN, el título de la titularizadora de Colombia sigue cayendo 43%, PEI sube 16%, ese tema de tasas de interés y de salarios al alza afecta al sector inmobiliario. Enca sube, cae 15%, Grupo Argos cae el 8%, Corficol cae el 7%, Grupo Sura el 7%, Grupo Energía Bogotá el 5%, Aval cae el 2%, el sector financiero se ha visto un poco afectado en las caídas de febrero, pero nada del otro mundo, o al contrario, son excelentes precios para comprar. Muchas acciones en Colombia todavía se negocian al descuento y por debajo de su valor en libros. La volatilidad continuará, es normal. El tema de escenario político en redes sociales va a ser un infierno durante abril y mayo. Aléjense de eso y tomen decisiones de inversión informadas, pensando en el mediano y largo plazo. Vote. Una abstención del 50% en las elecciones pasadas es uno de lo que forma país. Salga y vote en las elecciones de mayo y de junio. Andrés, usted mencionaba que el primer trimestre de este año estaba en 5 algo. ¿Cuánto fue el del año pasado en el primer No, trimestre? todo el año pasado, el primer trimestre, el capital fue casi un 15%. La subida más fuerte se dio quizás al final, hubo también una decaída pequeña, pero vamos a cerrar un buen trimestre, un buen primer trimestre muy volátil, donde el segundo trimestre también va a ser volátil, no solamente por locales, sino por internacionales. Pero bienvenida a la volatilidad. Obviamente a algunas personas no les gusta que se sacuda, que se mueva, no les gusta que su acción retroceda, no les gusta que su portafolio caiga temporalmente. Usted no ha perdido plata, es una desvalorización temporal. Las únicas personas que deben preocuparse son los que necesitan su dinero ya, porque tienen que ejecutar o una pérdida no deseada o tomar una utilidad menor de la que tenían en enero. Y sí, es entendible que se sientan un poco más preocupados, pero como el 80% de los colombianos estamos invirtiendo a largo plazo, formando nuestro capital, no nos tiene por qué importar alguna corrección de corto plazo o coyuntural en los mercados. Al contrario, si usted ve que todo está cayendo, es una gran oportunidad para que incremente su inversión. Gracias, don Andrés. Bueno, Luisa Precisamente el turno de Grupo Nutresa, donde pues se tomaron varias decisiones. Una de ellas fue sobre el proyecto de distribución de utilidades que consistió en no decretar dividendos para el periodo comprendido entre abril del 2026 a marzo del 2027 y en su lugar disponer que el monto total de la utilidad neta de los estados financieros separados, que esto es 1,24 billones de pesos, se lleve a la reserva para readquisición de acciones. Por otro lado, pues también se tocaron otros temas dentro de la asamblea, entre ellos, pues que 14.000 millones aproximadamente deberá pagar en impuesto al patrimonio Grupo Nutresa en la reunión ordinaria que se llevó a cabo en Medellín. Jaime Gilinski, presidente del conglomerado, dijo que están mirándolo con mucho cuidado esta semana, mientras que el secretario general Jairo González advirtió que, sin embargo, puede variar en función de la liquidación definitiva. Y finalmente, como anécdota, se anticipó que Nutresa prepara el ingreso a la dispensación de helados por máquinas en el primer semestre en la categoría modelo de conveniencia. Gracias, Luisa Fernanda. Bueno, pues ahí está la historia. Veo por aquí a don Daniel Lozano. Bueno, se tiene un mejor back, tiene al menos la pantalla de Wall Street en Nueva York, pero lleve un mensaje de optimismo, ya que yo he sido tan pesimista hoy y me falta por contar más cada vez que aparecen estos eh, lobos con piel de oveja, y ese es literal, ¿no? Serafino Diacono con ruana de piel de oveja, ¿no? Entonces, eso grave el asunto, ¿no? Bueno, ahorita el pobrecito, ¿no? El pobrecito que vivía en un apartamento de 2.500 millones de pesos en la 94 con novena de Bogotá estaba que abandonado y pobrecitos los niños que tenían que
ir a la universidad después de 3 horas de carro, ¿no? Es que la vida es muy dura, ¿no? Y eso que los de Transmilenio, ¿qué? Adelante, Daniel. Hoy vamos a hablar, Daniel Lozano, presidente de KineWorks, en exclusiva para Primera Página, y hoy vamos a hablar de la importancia de la toma de decisiones en el liderazgo. No tomar las decisiones es la peor de las decisiones. Postergar las decisiones y postergar las decisiones lleva a la peor decisión. Segundo, cuando tomamos decisiones es muy importante tomarlas no desde el miedo, como por ejemplo muchos políticos hoy en día están queriendo que la gente tome decisiones desde el miedo. Es importante en nuestra vida corporativa y en nuestro día a día tomar decisiones desde el coraje, ¿sí? ¿Cuál es la mejor decisión con la información que tengo hoy? Y tercero, nunca se pueden tomar, o muy pocas veces se pueden tomar las decisiones con toda la información completa. Es importante entender que hay incertidumbre y tomar las decisiones con la información que se tiene y actuar desde el coraje. Recordemos, en el liderazgo y en exclusión para Primera Página, el mensaje es: no tomar las decisiones en muchas ocasiones es la peor de las decisiones. En exclusiva para Primera Página, Daniel Lozano, presidente de KineWorks. Bueno, gracias, don Daniel. Bueno, aquí eso, que quería otra vez. Alguien tiene que sufrir, alguien tiene que sufrir por aquí. Miren, paisitas al fondo. Y este es el Poblado. Desde por acá estamos transmitiendo hoy. Bueno, antes de ir con más noticias, otro pequeño recorderis. Aquí veo, como les contaba, 5 demandas, bueno, 2 anécdotas. Andrés, alguien de la Bolsa de Colombia me requirió y me dijo, nosotros, 2015, ¿de qué? 2015, no, 2009, 2010, cuando estaba saliendo Pacífico Rubiales a la Bolsa de Colombia, nosotros haciendo todo este trabajo para traer nuevos emisores a Colombia y todo, y tú tirándote las empresas que acaban de llegar al país. Entonces, saludos si me está escuchando el amigo en estos momentos. Pero bueno, 5 demandas. Octubre de 2009, Bogotá, injuria y calumnia, más daños morales por poner al descubierto las andanzas de los principales ejecutivos y directivos de Pacific Rubiales Energy, que se llamaba, de la minera Colcorp, y los principales andanzas era que habían saqueado una empresa, Colcorp. Los demandaron los nuevos dueños, un ruso llamado Vladimir Iorich. Acuérdense de esos nombres. Vladimir Iorich, que eso lo leyeron en Primera Página, 2009. Las andanzas, cómo saquearon la empresa. Para quienes hayan estado por allá en Cartagena, ¿no? Hay un buque que se llama, un buque no, perdón, un yate, se llama Orinoquia. Es de los señores de Pacífico Rubiales. Pues en ese yate, muchos, incluso allegados a bolsa, estuvieron por allá dándose la gran vida con las actrices, lo que les gustaba, ¿no? Las ex reinas y las actrices, lo que les gusta, perdón. Bueno, a mí también me gustan, ¿para qué no? ¿Para qué va a decir uno que no? Sí, sí. Entonces, injuria y calumnia. Entonces, pero el problema no fue que dijéramos eso o que las tierras que tiene Puerto Bahía se las compraron al Turco Ilzaca, acusado de sus lazos con los paramilitares, nada menos. Pues, y había muchas denuncias más gravísimas, más o menos valían $200 millones, y eso les tocó devolver al nuevo accionista de Colcor y todo lo que venía con Pacífico Rubiales. Pero no, lo que les dolió fue que dije que tenía una relación especial con una ex reina de Colombia, y dijeron que eso era injuria y calumnia, y dijeron que era falso. Pues a los 6 meses terminó casándose el señor Serafino Diacono con la que no tenía nada que ver, ¿no? Hoy tienen 2 lindos niños
Y por esa historia me persiguieron por la fiscalía. Junio de 2011, en Miami, demanda por difamación más el pago de 5 millones de dólares. Estoy hablando de Serafino Diácono, el mismo angelito que apareció en el tiempo con piel de oveja, ¿no? Perdón, con ruana. Sí, piel de oveja. Entonces, ahí está la otra demanda. Junio de 2011, en Ontario, Canadá, por difamación más el pago, otros 5 millones. Ya llevo 10 millones de dólares. No estaría en este hotel, sino en otro más fino. Pues bueno, ahí está. Demanda por el caso Avalanche. ¿Se acuerda que asaltaron una petrolera pequeña? Se autopagaron un poco de plata. Un señor Luis Justi, que fue jefe de PDVSA en Venezuela y era socio de ellos. Pues entre todos ellos saquearon esa petrolera. Junio de 2011, Bogotá, por pánico económico más el pago de perjuicios por 5 millones, van 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y yo desayunando con el buffet del hotel. Bueno, por pánico económico, por haber hecho caer la acción de Pacífico Rubiales en bolsa. Entonces, ese pequeño detalle. Y mayo de 2013 en Bogotá, por injuria, por hechos y declaraciones relacionadas con la manipulación de las acciones de Anash. Entonces, ahí están 5 demandas, los mismos abogaduchos de siempre, Leguleyos, Jaime Lombana, Abelardo de las Priella, quien luego se terminó estando ligado al tema de Tecnoglass, con los señores acusados por tráfico de cocaína, que son los dueños de Tecnoglass. Bueno, entonces, pequeñas historias. Aquí tengo citación, mire. 12 de abril de 2013, oficio 116, señor Héctor Mario Rodríguez, carrera séptima 12, RAN, referencia 110016.502.11.0369. Por medio de la presente, le solicito su comparecencia con carácter urgente para diligencia de conciliación por delito de injuria a efectuar próximo 14 de mayo, estoy hablando de 2013, a las 2:30 p.m. Y esta es una fiscal muy conocida de autos, en muchos. Marta Janet Roncancio Guzmán, fiscal 221 de Bogotá. Entonces, hay pequeñas historias del señor que, pobrecito, ¿no? Le tocaba vivir en un apartamento doble de 2.500 millones de pesos en la 94 con novena, que hoy pertenece al presidente de Ecopetrol, que unió 2 apartamentos en uno, que no deja subir a nadie a la azotea porque, pues, obviamente que él tiene que usar el barbecue y todo lo demás. El solito no, tiene pareja. Ay, los dos gaticos tienen donde pasear. Lo que han visto esos 2 gaticos, ¿no? 7:48, bueno, estoy viendo aquí el tiempo. Entonces, recordando historias, les estoy recordando historias del señor que sale en el tiempo como el pobre hombre perseguido ahora que no lo han entendido en sus relaciones con el presidente de Ecopetrol. Ahí está. Ayer Caracol Radio le da crédito a Halcones y Palomas por haber revelado el negocio en el que aparecen Proeléctrica, William Vélez, los 40 millones de dólares del contrato que dio Ecopetrol. Recuerden ustedes la famosa columna de Daniel Coronel, que no da muchos créditos a nosotros, pero yo sí le doy crédito a él. La famosa columna en la que cuenta cómo el señor William Vélez le envió una caja con 2.000 millones de pesos para las refacciones del apartamento del presidente de Ecopetrol. Eso no está involucrado en el proceso, raro, ¿no? Hay un poco de cosas que no están involucradas, ni el contrato de los 40 millones de dólares. Es que no estamos hablando de 1.800 millones de pesos, si se pagaron o no, y quién los pagó. Es 40 millones de dólares que Ecopetrol, que es nuestra, le dio al señor William Vélez y al señor Serafino Diácono. Entonces, ahí está la historia que quería contar ahorita. Bueno, Daniel Támara, actualización de sus noticias. Cuénteme qué más tiene que contarme.
Así es, Héctor, pues ayer también sacamos la más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República, en la que pues se revela que las expectativas de inflación a los distintos plazos prácticamente siguen quietas. Es decir, a pesar de que el Banco de la República sorprende al mercado con ese incremento de 100 básicos en la tasa de interés en enero, lo que han mostrado tanto la encuesta de expectativas de febrero como la que se publica ahorita en marzo es que prácticamente las expectativas de inflación a todos los plazos pues siguen quietas, en este caso para 2026 por encima del 6% y en este caso para el 2027 por encima del 4%. En particular, lo que se vio en la más reciente encuesta es que las previsiones de inflación para el cierre de este año se ubicaron en 6,18%. Esto es una reducción de apenas un básico frente a la previsión que tenían en la encuesta pasada, que era de 6,19%. Para el fin de 2027, la expectativa promedio está en 4,75%, cuando en la encuesta pasada estaba en 4,77%, una reducción de dos básicos, por eso hablamos de prácticamente estabilidad. Y a 2 años, es decir, ya para marzo del 2028, lo que nos está mostrando esta encuesta es que la expectativa pasó de estar en 4,44% en febrero a 4,36% en la más reciente encuesta que corresponde a marzo. Entonces, prácticamente quieta las expectativas de inflación. En tasas de interés, el pronóstico de tasa de interés de los analistas del mercado lo que están esperando es que la Junta ajuste su tasa de interés en 75 puntos básicos este mes, o sea, en la reunión que tienen el próximo 31 de marzo, y que suba al 11%. Actualmente está en 10,25%. Y habría otro ajuste de 50 puntos básicos en abril para llevar la tasa de política hasta el 11,5% y luego otro ajuste más o menos hacia el mes de junio, porque ya en mayo no hay decisión de política monetaria, para llevar la tasa de política monetaria hasta el 11,75%. De ahí en adelante lo que espera el mercado es que la Junta se quede quieta y que por lo tanto la tasa de interés cierre el 2026 en niveles del 11,75%. En materia de tasa de cambio, Héctor Mario Oyentes, el mercado estima, o los agentes del mercado estiman, que haya una tasa de cambio promedio de cerca de 3.717 pesos por dólar en marzo de este año, y la expectativa para fin de año aumentó ligeramente de 3.789 pesos a 3.800 pesos. Eso pues, Héctor Mario, los datos, digamos, más generales de esta nueva encuesta del Banco de la República, que como decimos, la noticia es que las expectativas de inflación siguen prácticamente quietas y obviamente muy por encima de lo que es la meta de inflación del Banco de la República, que es 3%. Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo la ve a estas alturas? Andrés Moreno ya se nos fue, don Héctor. Ah, ¿verdad que se iba a ir más temprano? No, estoy solito, es que mi vida es muy dura, mire, y yo que vivo en una casa de mucho menos mire, es que sufro mucho, entonces, ¿cómo es? Es un apartamento abandonado que vale más de 2.500 millones, tengo pleito con los vecinos, los niños que van a la universidad se demoran 3 horas yendo en transporte. Bueno, es que la vida es muy dura. Imagínense los que van en Transmilenio, si estos son los que van en carro blindado, ¿no? Carro blindado, guardaespaldas, ¿no? Bueno, entonces, si esos son los que sufren. Bueno, Daniel Steven, ¿más noticias tiene? Así es, Héctor Mario. Bueno, sigamos acá con este resumen macro. También salieron los más recientes datos de las encuestas económicas del DANE, donde revelan el comportamiento de la producción industrial y también las ventas reales del comercio minorista. Particularmente en lo que tiene que ver con la producción industrial, el resultado fue una caída ligera, eso sí, de 0,5%, pero es la segunda caída consecutiva porque en diciembre también había caído la producción industrial en Colombia. Tiene un descenso y ese descenso está explicado o jalonado principalmente por dos componentes. El primero es la elaboración de bebidas y el segundo es la fabricación de sustancias químicas básicas, que son los que jalonan esta caída en la producción industrial en Colombia en el comienzo de 2026. Ambos, digamos, los descensos fueron de 2,4 y 10,4% respectivamente, y ambos contribuyeron de forma negativa, o bueno, o este aporte a la caída
de la producción industrial fue del orden de 0,3 puntos porcentuales en ambos casos. Más abajo también aparece en la fabricación de aparatos y equipos eléctricos que tienen una caída, o que tienen una caída más bien de 9,6%, y también la elaboración de cacao, chocolate y confitería, que tiene una caída del orden de 16,2%, y también la elaboración de azúcar y panela, que tiene una disminución del orden de 10,9%. En la otra cara de la moneda, es decir, los rubros que evitaron que la caída de la producción industrial fuera mayor, encontramos en este caso elementos como por ejemplo la fabricación de tipos de equipos de transporte, que tiene un crecimiento de 26,6%. También tenemos la cotización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles, que presentaron un aumento cercano al 6,6%. Y tenemos también las fabricaciones de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, y las fabricaciones también de vehículos automotores y sus motores. Esto, digamos, el comportamiento, Héctor Mario, oyentes, de la producción industrial, que como decimos, en el agregado tiene una disminución de 0,5% en enero de este año, con las actividades que mencionamos al principio, que jalonan esta caída, y estas que mencionamos al final, que evitaron que la caída pues fuera aún mayor en el primer mes de este año. Pasando ya a las ventas ventas reales del comercio minorista, vemos que el comportamiento o el crecimiento fue del orden de 7,8% en el primer mes de este año. Recordemos que la tendencia el año pasado, especialmente desde marzo, fue crecimientos de doble dígito. Hay una interrupción en esos crecimientos de doble dígito en las ventas minoristas más o menos en noviembre, pero en diciembre retoma los crecimientos de doble dígito, y ahora en enero pues vuelve a tener crecimiento de un solo dígito, como decimos, de 7,8% para el primer mes de este año. Y los rubros o grupos que están jalonando el crecimiento de las ventas minoristas en Colombia son las ventas de vehículos automotores, que eso incluye ventas de carros y también ventas de motocicletas. En particular, 17 mercancías registraron variaciones positivas en las ventas reales, y solamente 2 mercancías registraron variaciones negativas. Las mayores contribuciones, como decimos, se presentaron en las líneas de vehículos automotores, motocicletas, principalmente para uso de hogares, equipo de informática también y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, y equipos y aparatos de sonido y de video. En concreto, como decimos, pues la parte de vehículos tiene un crecimiento de 16,5% en sus ventas, y también las ventas en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos, bebidas y tabaco tienen un crecimiento del orden de 29,3%, Héctor Mario. Entonces, estas como las principales aportes a las ventas minoristas, que como decimos tienen un crecimiento de 7,8% en el primer mes del presente año. Ya, Héctor Mario, de pronto cambiando un poco el tema mientras dan las 8 de la mañana, si te parece, hablar un poquito del mercado de deuda pública en Colombia, que, digamos, Primera Página ya identificó o hizo un ejercicio con relación a las operaciones convenidas de TES. Tenemos que al corte del 11 de marzo las operaciones convenidas suman cerca de 16,45 billones de pesos. En el Fuentes y Usos que nos presenta Crédito Público en la actualización del plan financiero, nos habla de que la meta de operaciones convenidas con las entidades públicas son del orden de 14,25 billones de pesos. Es decir, que este monto de 16,45 billones de pesos supera esa expectativa. Entonces, Primera Página hace un ejercicio en el que, para, digamos, incluir este resultado dentro del marco de ese cuadro de fuentes y usos, pues también suma un espacio que dejó el gobierno de 9 billones de pesos. En febrero nos habían dicho que esos 9 billones de pesos eran para colocaciones directas con agentes extranjeros. Sin embargo, Primera Página reveló la semana pasada que el consenso final entre los creadores de mercado y el gobierno es que esas compras que hagan los extranjeros o ventas que haga el gobierno a los extranjeros se hagan a través de subastas ordinarias, y sean los creadores del mercado los que adquieran esos títulos y posteriormente sean los que se los entreguen a los inversionistas extranjeros. Es decir, que eso pasaría ya no a sumarse como colocación directa, sino como subasta, porque se entregaría vía subasta. Entonces queda este espacio de 9 billones de pesos que en este caso Primera Página lo que hace es unirlo a la otra meta de entidades públicas para seguir metiendo, digamos, estas nuevas operaciones convenidas que haga el gobierno. Entonces, en total, lo que habría en colocaciones directas es un techo
de 23,25 billones de pesos para este año. Y a la fecha, como decimos, son 16,45 billones de pesos lo que se ha adjudicado. Entonces, hay una utilización de este espacio del orden de 71% al corte, pues, como decimos, del 11 de marzo de este año. Sí, Y finalmente, Héctor Mario, antes de que sean las 8 de la mañana, son también las 8. contarles. Bueno, acá tengo 7:59, entonces son las 8. .9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. 8:01, Daniel. Redondeemos que ya está como larguito, don Daniel. Acuerde que está Héctor Mario y no Héctor Hernández. Listo, entonces, dos datos finales. Ayer, luego de varias subastas no competitivas al hilo, 7 en total, en las que no se ejercieron posturas, es decir, la adjudicación de papel fue 0. Ayer sí hubo adjudicación de papeles en la subasta no competitiva de TCNVR. Se adjudicaron cerca de 437.000 millones de pesos en esa subasta. Y con eso, en lo corrido de este año, la meta de subastas o el cumplimiento de la meta de subastas de TES alcanza el 15,5%. Recordemos que el gobierno espera adjudicar vía subastas 60 billones de pesos en lo que va de este año, y al corte del 16 de marzo, es decir, al corte de ayer con la subasta no competitiva, ya se han adjudicado cerca de 9,3 billones de pesos. Héctor Mario, con esto pues cierro esta actualización macro. Casi que no. Oiga, Daniel, bueno, ya que veo por aquí a Laura Gabriel. Oiga, Laura, hoy he estado muy gatúbelo yo, ¿no? Entonces, mucha referencia a gatos por aquí, por ahí. ¿Cómo es que se llama la que pasa por ahí, Laura? ¿La que pasa por dónde, Héctor? ¿La gata? Menta. Ah, Menta. Menta, eso. Menta. Pero Menta no vive en un apartamento de 1800. Bueno, no me meto en intimidades en cuál apartamento anda, pero bueno. Oiga, Laura, oigas esta historia, no recuerdo si en su vida pasada en Primera Página le tocó vivirla, pero leo, 2 de la tarde, 8 minutos y 59 segundos, del 26 de septiembre de 2009. Entonces, el artículo se llamó No todo lo que brilla. Fueron 3 notas sobre el descubrimiento que hizo Primera Página. Y la primera nota dice, la historia no contada del pleito de los dueños de la minera Colcor, que eran los mismos dueños de Pacific Rubiales. Estoy hablando de 2009. Primera Página logró recrear los intríngulis de la batalla legal entablada por la compañía canadiense de carbón controlada por el billonario ruso Vladimir Yorich en contra de los antiguos accionistas y ejecutivos de la empresa, 6 de ellos ahora íntimamente ligados a la administración y el capital de la petrolera Pacific Rubiales Energy. Una historia que tiene revolcados a los mercados bursátiles y a los corrillos corporativos de Norteamérica y Suramérica. Pelea para alquilar balcón. Dice, hasta hace 4 días la petrolera independiente Pacific Rubiales era la nueva joya de la corona en las bolsas de Toronto y de Colombia. En Canadá la cotización de su acción subió en los primeros 9 meses del año cerca de un 400%. Eso era cuando la inflaban, ¿no? Pre-release, ¿no? Mucha información relevante. Y en Colombia hay gran expectativa por su salida al corro. Se preparaba para salir a la Bolsa de Colombia. Pues bien, en las últimas 48 horas el precio de Pacific se derrumbó y de ahí vino la demanda por delitos por pánico económico, ¿no? Y llegó a acumular 5,97% negativo en la jornada del viernes. Fueron acusados los ejecutivos de Pacific ante la Corte de Ontario por
enriquecimiento injustificado, transacciones inapropiadas, falta de lealtad, uso personal de recursos corporativos. Se les exigió devolver 161 millones de dólares pagados indebidamente entre 2005 y 2008 por el caso Colcor. Entonces, ¿quiénes estaban involucrados? Serafino Diacono, Efraín Carrera Saúd, Francisco Arata, Juan Manuel Peláez, ¿no? Pónganle cuidado, baterías en Colombia, ¿no? Unas baterías, ese señor Miguel de la Campa, el primer dueño, antes de Serafino, del apartamento, de ese apartamento de invasión, ¿no? Que era feo, abandonado. Neil Boyer, Michael Beckett, Robert McLeod, Michael Davis, sancionado por las autoridades reguladoras de Toronto. Robert Doyle, Peter Ball, Laureano von Sigmund, el abogado que cita el señor Iacono en la entrevista con de buenos oficios de María Isabel Rueda. Y las compañías Blue Pacific, Lando Park y un poco de cosas. Bueno, y además una firma muy conocida, Jürgen Mossack y Mossack and Fonseca. Mossack y Fonseca, todas estas sociedades que crearon ellos, se las creó Mossack y Fonseca, los mismos creadores de los famosos papeles de Panamá. Pues bien, aquí está contada toda la historia, cómo compraron, todos estos asuntos. Y vamos a la realidad de la historia, porque es que esto fue lo que originó toda la animadversión contra Primera Página. El grueso del pleito, ¿quién compró? Aquí está el señor Alfonso del Cristo Ilzaca, el dueño de los terrenos de Puerto Bahía, que es desde donde van a traer ahora gas con Reficar, ¿no? Reficar que no funciona, ¿no? Entonces, ahora está el cuento de Colcord, está el cuento del carbón, está el cuento de la compra de los lotes de Puerto Bahía. El señor Ilzaca acusado de ser el financista de el jefe de finanzas de las autodefensas. Y vamos a ir a la historia. En medio del asunto también quedó la ex reina por el Huila y el expresidente y expresentadora de TV, María Paola Mejía Suárez, quien no ganó el cetro de la belleza, pero fue declarada Miss Fotogénica en 1997. Según la demanda, tiene una relación especial con Serafino Diácono. Ese es el punto que originó el pleito. Ese es el punto. Y eso sabe quién lo dijo, Kroll, una firma de investigación forense, de asesoría contable y demás, muy reputada internacionalmente. Pues Kroll descubrió esta relación, descubrió en los computadores de Colcorp que a la señora iban a dar los cuentos, el carrito, los pagos del profesor de inglés, todas estas cosas, muchas otras cosas más de la relación. Con este artículo que publicó Primera Página, voy a hacer corta la historia, la esposa venezolana de Serafino Diácono conoció que él tenía novia en Colombia. Esa es toda la historia. Ese es todo el origen de la historia. ¿Quiénes saben por qué el señor Serafino cogió jeriza contra un periodista, un pequeño periodista de Colombia por allá, y le quería sacarle 15 millones de dólares y lo demandó 5 veces y todo? Por esto. Este divorcio le costó al señor Serafino Diácono 35 millones de dólares. La esposa, que era una de las herederas del Banco Latino, un banco que fue el más importante en su momento antes de la llegada de los cachuchones de izquierda a Venezuela, pues ella lo demandó. Él tenía un pequeño problemita, había puesto prestanombres en todo, hasta en lo del apartamento, puso a la suegra. O sea, ¿cómo mete uno a la suegra que le controle la empresa? Pues la señora quedó con la empresa. Imagínense. 35 millones de dólares le costó. Entonces, eso quería. Sí. Dijo que eso era injuria y calumnia, que era falsa esa relación. Pues era tan falsa que a los 6 meses los dos se casaron. Llevaron 600 invitados a Cartagena
y hoy tienen dos hermosos niños. ¿Cierto, Varela? Porque se ríe Varela y Rolando con sus dos tubos de baile ahí atrás también se ríe, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el uno está en el Congreso allá, o sea, en la cuna del serrucho está William Varela a esta hora y Rolando con dos tubos de baile atrás. Y yo aquí sufriendo con piscina detrás. Entonces, si ven, es que sufrimos mucho en primera página, pero nos divertimos con estas historias. Esa es la historia, para quienes no la conocen, del origen de la persecución de Serafino Diacono contra Primera Página y Héctor Mario Rodríguez. Esa es la realidad. 8 y Rolando, 10 de la mañana. Su historia para darle paso a William Varela. Bueno, también para señalar que en los últimos días el Banco de Bogotá anunció la contratación de financiamientos por 400 millones de dólares. Estos recursos se utilizarán para aumentar la cartera para empresas sostenibles y el sector movilidad. Los créditos provendrán de la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo, unos cerca de 100 millones de dólares de otros bancos internacionales y de la Corporación Financiera Internacional, que es del Banco Mundial. En particular, los recursos de la Corporación del BID son para proyectos, para clientes de la entidad financiera del Banco de Bogotá que hacen proyectos sostenibles, mientras que los 300 millones de dólares provenientes del IFC y que movilizan también otros bancos, porque no solo es el organismo multilateral por 300 millones de dólares, pues serán para transportadores y empresas de logística que ya están haciendo pues la transición hacia movilidad eléctrica y otros medios, pues no que cero emisiones de carbono. Listo, gracias, don Rola. Muy, muy lindo le quedó el efecto, parece que le estuvieran haciendo pelo, pero bueno. William Varela, historia que no me meta políticos. Usted sabe, si detesto a Serafino Diacono, más detesto a los políticos. Venga, Héctor, rápidamente. Hoy arrancan las comisiones constitucionales del Congreso. Habrá sesiones plenarias en las horas de la tarde. Para el Ministerio del Interior, clave de la agenda del gobierno en este Congreso, en donde no tiene las mayorías, es buscar que se le dé el último debate a la reglamentación de la jurisdicción agraria. Eso es clave. No, el presidente. No, eso no. Bueno, eso es Benedetti y jurisdicción y ya se agraria. nos anunció por parte del gobierno que el 20 de julio va a radicar una reforma tributaria antes de terminar el mandato para que el nuevo Congreso, que sí es en su mayoría del pacto histórico en Senado y Cámara, apruebe la reforma tributaria. Listo. Los dejo ahí. Chao. Gracias. Y termino la historia. ¿Qué dice el artículo de 2009 sobre los señores de Pacífico Rubiales? Se alega que María Paola Suárez, hoy oficialmente la esposa de Serafino Diacono, usó la oficina de Colcott, accedió al servidor computacional de la compañía que contenía información confidencial de la compañía, al tiempo que Serafino Diacono le pagó con fondos de Colcott sus líneas celulares particulares y los cursos de inglés en Toronto por 8 millones de dólares canadienses. Eso dice la nota. También se exige devolver parte de Serafino Diacono y socios y sus allegados se quedaron con más fondos de la compañía. Y finalmente, se denuncia también el pago de 415 $1,000 por el yate Orinoquia, así es lo que les conté, que se encuentra atracado en Cartagena. Entonces, ahí está, asaltaron esa compañía carbonífera Colcott, tuvieron que hacer un acuerdo con el ruso Vladimir Yorich, devolverle los fondos de la empresa, y ahí está. Esa es la historia con la que quería redondear. Si ustedes leen el reportaje del Tiempo, pobrecito, el señor que tenía un apartamento caído, que no ocupaba en la 94 con novena de Bogotá, y que los niños los niños del señor Mancera, su jefe de seguridad, tenían que recorrer 3 horas en Transmilenio para llegar a la universidad, entonces que quería que les quedara cerquita. Por eso compró el apartamento de 2.500 millones de pesos que luego se lo cedió al presidente de Ecopetrol. Esa es la historia. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
Y antes de cerrar, les contamos que la apertura del dólar inició en 3.683 pesos. Esto es una baja de 16 pesos con 95 centavos en comparación con el cierre del spot del lunes, que fue de 3.699. Dólar iniciando operaciones este 17 de marzo en Colombia en 3.683 pesos. A propósito, esto en el marco de la proyección que planea o que proyecta Primera Página a través del gestor de inversiones Diego Rodríguez, que estima que la volatilidad hoy durante toda la jornada en Colombia del dólar va a ser de 50 pesos, mínimo 3.670 y máximo 3.720 pesos. Y de esta manera nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron durante esta emisión, Daniel Lozano y Andrés Moreno, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz martes para todos.